El asesinato de Abraham Lincoln envió una onda expansiva a través del país que aún se puede sentir hoy 150 años después. El país acababa de pasar por una brutal guerra civil, el proceso de reconstrucción apenas comenzaba y un solo disparo en el Teatro Ford le robó al país su figura central. Fue el primer asesinato exitoso de un presidente de los Estados Unidos, pero no el último. 2 presidentes más serían asesinados en los próximos 40 años. Una pregunta que persiste hoy en día es: ¿cómo se permitió que ocurriera? ¿Cómo un actor famoso que no simpatiza con la causa del presidente se acerca sigilosamente a él en un espectáculo y lo asesina? ¿Por qué falló la seguridad del presidente Lincoln esa noche en el Teatro Ford? El Servicio Secreto de los Estados Unidos, encargado de proteger al presidente y a otros líderes electos, así como de encontrar monedas falsas y retirarlas del mercado, fue creado el 5 de julio de 1865. Esto fue solo 3 meses después de que le dispararan al presidente Lincoln. Antes de eso, los presidentes no estaban protegidos por una agencia federal, sino por un grupo limitado de guardaespaldas. Esto permitió a actores malintencionados acercarse a los presidentes con poca resistencia, de una manera que nunca podrían hacer hoy en día. El primer atentado contra la vida de un presidente de los Estados Unidos no fue Lincoln, sino que ocurrió 30 años antes contra Andrew Jackson. Richard Lawrence, un descontento pintor de casas con un historial de enfermedades mentales, intentó 2 veces disparar al presidente, pero las armas se atascaron debido al óxido. Jackson vio esto y persiguió al posible asesino, golpeándolo severamente con su bastón antes de que se lo llevaran. El objetivo estaba ileso, pero no se podía decir lo mismo del tirador. A pesar de este llamado de atención, la seguridad presidencial no había progresado mucho cuando Abraham Lincoln se sentó en la Casa Blanca. Fue el presidente más controvertido hasta esa fecha, odiado por la mitad del país por su firme postura antiesclavista y su falta de voluntad para dejar que la Unión se desintegrara. La Unión ganó la guerra, pero muchos leales confederados no estaban dispuestos a aceptar la derrota. Eso no impidió que Lincoln se aventurara en público con seguridad limitada, ya que la mayoría de los presidentes solo iban con un solo oficial de seguridad o patrullero protegiéndolos. Algunos expresidentes como Thomas Jefferson caminaron a su propia inauguración. No era inusual que cuando Lincoln fue a ver una actuación de Our American Cousin, solo tenía con él al oficial John Frederick Parker, del Departamento de Policía Metropolitana del Distrito de Columbia. La idea de un asesinato presidencial no estaba en la mente de la gente en 1865, ya que ni Lincoln ni su compañero de seguridad se preocupaban por la protección constante. Parker fue asignado a vigilar el palco del teatro donde Abraham y Mary Todd Lincoln y sus compañeros Henry Rathbone y Clara Harris estaban sentados. Mientras que estuvo en su puesto al comienzo de la obra, más tarde reclamaría que Lincoln lo había liberado de su servicio en el intermedio, y Parker fue a una taberna local con algunos de los sirvientes de Lincoln. No estaba en el teatro cuando John Wilkes Booth se coló en el palco del presidente y le disparó. Las circunstancias exactas de la ausencia de Parker fueron muy debatidas, y fue juzgado por abandono del deber menos de un mes después del asesinato. Hoy en día, un agente del servicio secreto que deja su puesto y abandona al presidente para que le disparen sería un caso abierto y rápidamente cerrado. En 1865, la seguridad presidencial era un asunto muy informal y los cargos contra Parker fueron rápidamente desestimados. No solo era un hombre libre, sino que Parker fue asignado para ser el guardaespaldas de Mary Todd Lincoln al salir de la Casa Blanca. Aunque la ley había perdonado la negligencia de Parker, la señora Lincoln nunca lo haría y dejó claro que culpaba a Parker del asesinato de su marido. Aunque algunos especularon que podría haber sido cómplice del asesinato, nunca se le acusó en relación con la conspiración criminal. La respuesta más probable para el papel de Parker en la muerte de Lincoln es que era un oficial perezoso que buscaba una excusa para faltar al trabajo. Esta teoría recibió un gran impulso en 1868 cuando su indistinta carrera con la policía terminó después de que fuera despedido por dormir en el trabajo. La falta de protección para Lincoln hizo que su asesinato fuera fácil, pero otro factor importante es que John Wilkes Booth era una figura muy poco probable para un asesino presidencial. La mayoría de los posibles asesinos son enfermos mentales, radicales políticos o tienen quejas financieras en contra del presidente. John Wilkes Booth fue uno de los actores más famosos y respetados de América a mediados del siglo XIX, uno de la prominente familia teatral Booth. Sus simpatías con los confederados y su apoyo a la esclavitud eran bien conocidas, pero como miembro de la alta sociedad, pocos lo habrían visto como un riesgo para la seguridad. Su odio por Lincoln se convirtió en violencia cuando Robert E. Lee se rindió a la Unión y creyó que la guerra continuaba, porque un sector del ejército confederado dirigido por el general Joseph E. Johnston seguía luchando. John Wilkes Booth se convirtió en un asesino presidencial excepcionalmente peligroso por su acceso al plano completo del Teatro Ford. No estaba en el elenco del espectáculo en el Teatro Ford esa noche, pero había sido uno de los primeros actores principales en protagonizar una obra allí.
después de que se estrenara en 1862. Anteriormente había sido invitado a conocer a Lincoln en su cabina mientras actuaba allí, pero rechazó la oferta debido a su odio hacia el presidente. Esto le dio la oportunidad de investigar la zona de asientos del presidente, algo que se volvió mortal cuando se unió a un complot de asesinato años después. Booth comenzó a conspirar para matar o secuestrar a Lincoln cuando se acercaban las elecciones de 1864, una vez que la fortuna de los confederados en el campo de batalla estaba disminuyendo. Originalmente planeó asesinar a múltiples figuras, incluyendo al vicepresidente Andrew Johnson, un leal a la Unión Antiesclavitud, y al secretario de Estado William Seward. Booth puso en marcha su plan para matar a Lincoln a toda prisa después de recoger su correo en el teatro y conocer que Lincoln estaría allí esa noche. Mientras que la seguridad era laxa, Booth era mucho más minucioso que la mayoría de los asesinos presidenciales. Usó su acceso al teatro para hacer un agujero en la puerta del palco presidencial, dejándole espiar a la primera familia, y elegir el momento perfecto para hacer su movimiento. Encomendó a dos de sus co-conspiradores, George Atzerodt y Lewis Powell, el asesinato de los otros objetivos. Atzerodt se echó atrás y Powell casi asesinó a Seward en su propia casa antes de que el hijo del secretario de Estado lo evitara con una pelea. Solo Booth tuvo éxito en su objetivo disparando a Abraham Lincoln en la nuca mientras gritaba la línea que sería famosa: Sic semper tyrannis. Booth estuvo a punto de ser capturado por el mayor Henry Rathbone en el momento inmediato, pero escapó saltando desde el balcón hiriéndose la pierna en el proceso. Lincoln sucumbió a sus heridas un día después y la persecución del asesino y sus co-conspiradores fue una de las mayores persecuciones de la historia americana de la época. Los co-conspiradores de Booth fueron rápidamente acorralados, pero Booth permaneció prófugo por más de una semana antes de ser fusilado en un enfrentamiento con los soldados de la Unión. 8 co-conspiradores fueron juzgados, con Powell, Atzerodt, David Herold y Mary Surratt siendo sentenciados a muerte por ahorcamiento. En la atmósfera de ira después del asesinato, incluso el Dr. Samuel Moore, quien atendió al herido Booth, fue condenado y sentenciado a cadena perpetua. Fue perdonado en 1869. Después del asesinato de Lincoln, la importancia de la seguridad presidencial quedó clara, pero el Congreso no actuó con rapidez. El país estaba en ruinas y apenas funcionaba como una sola nación después de la Guerra Civil, y la prioridad era la reconstrucción. El servicio secreto fue fundado solo meses después del asesinato, pero su objetivo era luchar contra la falsificación de dinero. Mientras que hoy en día la falsificación es un mercado delictivo para pequeñas cantidades, en aquel entonces hasta 1/3 del dinero de los Estados Unidos era falsificado. La misión de la agencia pronto se amplió a la investigación de una amplia gama de delitos federales, que van desde el juego ilegal hasta el asesinato. La agencia comenzó a construir un aparato de aplicación de la ley, pero la seguridad presidencial todavía se dejaba en manos de los departamentos de policía locales y la seguridad privada, hasta que un par de asesinatos en la última parte del siglo XIX dejaron claro lo defectuoso que era el sistema actual. El presidente James A. Garfield solo llevaba 4 meses en el cargo cuando fue emboscado en una estación de tren en Washington, D.C., por Charles J. Guiteau, un abogado descontento que creía que había contribuido a la elección de Garfield y merecía un nombramiento político. Solo había sido un escritor de discursos menor y tenía un historial de enfermedad mental, y acechó a Garfield durante semanas antes de hacer su movimiento. Le disparó a Garfield 2 veces sin matarlo antes de ser atrapado, pero un mal tratamiento médico le provocó infecciones que cobraron la vida del presidente 79 días después del tiroteo. Guiteau fue detenido tras el tiroteo por el policía local Patrick Kearney, que ni siquiera se molestó en quitarle el arma al asesino antes de detenerlo. Guiteau fue ejecutado por el asesinato, pero muchos expertos dicen que la culpa de la muerte de Garfield es de sus médicos. Fue otro caso de un asesino con un agravio que se acercó demasiado a un presidente, con poca o ninguna seguridad. Fue solo 20 años más tarde cuando el presidente William McKinley se convirtió en el siguiente presidente en ser presa de un asesino y de la falta de seguridad en 1901. Recién elegido, McKinley asistía a la exposición panamericana del Templo de la Música en Buffalo, Nueva York, cuando fue atacado por el anarquista Leon Czolgosz. Este fue el mayor evento en el que un presidente fue atacado, haciendo la seguridad mucho más difícil, exponiendo al presidente a personas desconocidas y a una seguridad laxa en cada momento. Czolgosz había perdido su trabajo en el pánico de 1883. Se las arregló para disparar 2 veces a McKinley con una bala alojándose en su abdomen. McKinley finalmente murió por complicaciones de sus heridas una semana después del asesinato, y Czolgosz fue ejecutado por asesinato. McKinley fue un famoso presidente gregario y no le gustaba estar rodeado de seguridad, dejándolo más vulnerable. 3 asesinatos en 40 años no es una coincidencia. Si cometes un error en tu trabajo una vez, puede que se pase por alto. 3 veces, probablemente habrá un cambio de política o de personal.
Poco después del asesinato de McKinley, el Congreso pidió al servicio secreto que se encargara de proteger al presidente y a su familia. La seguridad presidencial dejó de ser una preferencia personal y se convirtió en una parte integral del trabajo. Los agentes del servicio secreto frustraron un intento de asesinato de Harry Truman en 1950 por extremistas puertorriqueños. Uno de los agentes heroicos, Leslie Koffold, es el único agente del servicio secreto que murió en el proceso de detener un asesinato presidencial. Los intentos de asesinato presidencial siguieron siendo comunes durante el siglo XX, pero tuvieron menos éxito. El cuarto y último asesinato de un presidente, el de John F. Kennedy por Lee Harvey Oswald, fue el único hecho a distancia. Oswald usó un rifle de francotirador contra Kennedy desde un edificio cercano, apuntando a la caravana que pasaba. Esto llevó al servicio secreto a empezar a imponer una seguridad más estricta en los caminos de la caravana presidencial. La familia Kennedy tuvo otro gran impacto en la política del servicio secreto después del asesinato del senador Robert Kennedy en 1968, cuando la agencia ofreció protección a los candidatos presidenciales de los principales partidos. La eficacia del servicio secreto quedó demostrada en los años 70 y 80, cuando un clima político inestable provocó más intentos de asesinato. La groupie de la familia Manson, Lynette Squeaky Fromm, se acercó al presidente Gerald Ford supuestamente para pedirle que se planten árboles, pero rápidamente sacó un arma. El agente del servicio secreto Larry Buenford la atacó inmediatamente y la desarmó. Nunca logró disparar a Ford, pero fue acusada bajo una ley post-Kennedy que hizo del intento de asesinar al presidente un crimen federal. Aunque fue sentenciada a cadena perpetua, fue puesta en libertad condicional después de 29 años y sigue siendo la única cuasi asesina presidencial estadounidense en salir de prisión. Un intento de asesinato mucho más grave ocurrió menos de una década después cuando John Hinckley, un enfermo mental obsesionado con Jodie Foster, disparó al recién elegido presidente Ronald Reagan, solo meses después de su toma de posesión. Reagan, su secretario de prensa James Brady, un agente del servicio secreto y un policía local fueron todos heridos, pero todos sobrevivieron. Los agentes protegieron a Reagan de más disparos y se enfrentaron a Hinckley, que finalmente fue declarado inocente por razones de locura y confinado a una institución mental. La protección presidencial ha cambiado con las décadas y cada intento de asesinato llevó a una actualización en el proceso de seguridad. Entonces, ¿cómo fue que Abraham Lincoln, tal vez el presidente con más enemigos de la historia, fue disparado en su palco sin que nadie se diera cuenta? Hay muchas teorías sobre co-conspiradores y complots, pero la respuesta más probable es que John Wilkes Booth fue capaz de disparar a Lincoln porque nadie lo vio venir. Un actor famoso que trabaja en el teatro desarrollando una elaborada trama para matar al presidente mientras ve una obra, suena como un thriller de conspiración, no como un hecho histórico. Cada asesinato presidencial fue un conjunto único de circunstancias y el servicio secreto evoluciona con el tiempo. Su enfoque proactivo ahora ha funcionado, sin intentos de asesinato desde 1981. Desgraciadamente, para Abraham Lincoln nadie pensó que la seguridad presidencial era necesaria, hasta que lo fue. Ahora lo que necesitamos que hagas es que hagas clic en uno de estos dos videos. Ambos van a ser grandes videos que sabemos que te encantarán, pero tienes que elegir uno, así que elige ahora.